Bueno, buenos días, ¿cómo están? Un poco quería empezar con la pantalla abierta de la plataforma porque me parece que ya pueden ingresar todos. Acá ustedes tienen, estamos en la clase de sociología, las que se debería haber dictado el jueves pasado. Acá ustedes tienen ya lo que trabajamos. La primera tarea sobre sociología, sobre qué tipo de campo disciplinar es, qué métodos usa, eh, la mayoría ya lo mandó, cómo se puede explicar la sociología. La segunda tarea que teníamos es sobre el texto de Bauman, que lo trabajamos en clase, que había que hacer un cuadro comparativo entre sociología y sentido común. Bueno, hablamos de este autor, es el autor de la modernidad líquida. Y ahora lo que vamos a ver hoy es a Emilio Tenti-Fanfani, que es un sociólogo argentino que se va a meter un poquito más en la sociología de la educación, va a empezar a plantear algunas tensiones del trabajo sociológico en educación, problemas emergentes, así que vamos a empezar a trabajar con este autor hoy. Lo que yo lo que les pedí que hagan, y que ya lo tienen acá, que es la actividad número 2, yo acá lo que les junté fue, miren, les junté el trabajo práctico, a ver si se puede ver bien, a ver si se ve de acá, no, a ver si se ve. El trabajo práctico, eh, digamos, sobre el texto de Bauman y el de Fanfani, yo lo que les propuse en este nuevo trabajo que les subí a la plataforma, que también les debe haber llegado por otros medios, es juntar el trabajo este de Bauman, estudiar la sociología, realizar el cuadro comparativo, ¿no? Las diferencias en el cuadro entre el pensar sociológico y el sentido común, y les agregué un trabajito sobre el texto de Tenti Fanfani. En este texto tienen que recuperar las ideas principales en 10 líneas. ¿Qué significa que la escuela está bajo sospecha para el autor a partir de lo que plantea en el texto? ¿Qué piensa de eso el autor, de que la escuela esté bajo sospecha? ¿Y cuál es el lugar que le compete? ¿Cuál es el lugar que se le da al componente histórico para pensar la crisis al criterio del autor? ¿No es cierto? Siempre estamos hablando, en este caso, del criterio del autor. A ver si cierro esto. Bueno, entonces, volvemos al- acá a la clase. Les voy a compartir ahora el Power de esta clase, que es el de la escuela bajo sospecha. A ver, espérenme, porque no me lo estoy tomando, yo me pasé que grabé y no me lo tomaba. Vamos a poner, compartir, dejar de compartir. A ver. Ahí, ahora sí, ya me pasó de empezar con un Power y que no. Bueno, para este autor, que la escuela esté bajo sospecha es un lugar común, un poco esto de lo que venimos hablando de las miradas del sentido común. Siempre vamos a llegar a este autor luego de haber leído a Bauman y lo que circula en los ámbitos que no son científicos, que no son específicos de lo pedagógico, cómo empiezan a circular miradas, discursos que dan esta sensación de realidad, pero que se pone ciertos discursos como verdaderos, que se van construyendo desde miradas interesadas y sobre todo que no tienen amparo científico. Lo que va a decir el autor va a empezar trabajando la categoría de crisis. Dice que la crisis dentro de la escuela empieza a vivirse como el estado normal de la escuela.
esta crisis se produce por un desequilibrio que se da entre las expectativas que hay sobre la escuela y las demandas sociales que tiene la escuela. También nos va a decir que hay distintas formas de entender la crisis y que él piensa que esta manera de interpretar la crisis es más importante definir cuál es el problema que atraviesa la escuela que tratar de buscar desde la sociología o desde las miradas político-pedagógicas una solución, sino definir cuál es el problema, lo que nos va a estar como incitando a pensar es no solo en las posibles soluciones, sino en la definición del problema. Eh, eh, Nos va a poner el contexto político-cultural, esa es la etapa del libro de la escuela bajo sospecha. La historización y esta idea de pasado ideal como una problemática para pensar la escuela hoy. El contexto político y cultural va a atravesar lo que es la escuela hoy, el contexto político y cultural actual y el histórico. Entonces, lo que él dice que esta historización viene a traer como una idea de pensar que la escuela antes fue mucho mejor y que hoy no está funcionando. Y la realidad es que la escuela siempre tuvo como que, a- que acomodarse a estas demandas sociales que no las terminó de cubrir al 100%, pero hay como una idea de pasado ideal. Entonces, no dejar de lado la historización de lo político y lo cultural. Va a hablar también de dos categorías que son inferencias-diferencias. Estas dos categorías, indiferencias y diferencias. ¿Por qué indiferencias? Porque dice que hay como una situación que en esta discusión queda fuera. No se tiene en cuenta esto, el contexto político y social, el contexto económico de ciertos espacios, y que se va a caer en concepciones esencialistas, por ejemplo, de la juventud y de la adolescencia. Esto está relacionado con digamos, esto es lo que va a ir planteando el autor durante el texto. Está relacionado con esta idea de pensar que la escuela antes funcionaba. Entonces él va a decir, ¿funcionaba a qué actores sociales? Porque no podemos pensar un joven de esta época, por eso yo les pongo esa foto, un joven, por ejemplo, del 2023 en comparación a un joven de 1950. En realidad, hoy existe la categoría adolescencia que hace 70, 60 años atrás no existía como categoría, se pasaba de la niñez a la juventud y ya casi era una especie de adultez. Entonces, esto de esencializar las concepciones es pensar que todos los jóvenes tienen esas características y la escuela debería funcionar, es desconocer esta cuestión dinámica que tienen los actores sociales. Entonces, bueno, por eso que pensar en dispositivos, él lo que va a criticar es que se está pensando en que se deberían arrastrar dispositivos, por ejemplo, de, de una educación más tradicional a este momento para que la escuela funcione mejor. Y en realidad quedaría totalmente descolgada de la realidad social actual y con los actores que se van contra la escuela hoy. Después va a hablar de dos cuestiones muy importantes que van a afectar a que se produzca esta crisis. Y es un poco el pensamiento tecnocrático neoliberal. En la unidad 2 nosotros vamos a ver un poco el tipo de sociedades, porque está la sociedad industrial, después va a venir la sociedad capitalista, la sociedad tecnocrática, y acá aparece el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque aparecen como estas lógicas que van a cambiar no solo las lógicas educativas que van a afectar la esfera educativa, desde el Estado, los estados van a ir cambiando, hay una caída con el estado de bienestar en el 70, que es un estado que se hace cargo de la educación, que la educación es mejor para todos, hay una caída
que va a poner y va a darle un salto muy fuerte al neoliberalismo, que el neoliberalismo es esto de las competencias eh, para el que más rápido llega a la meta y puede elegir. Supuestamente hay una idea de libertad educativa que no tiene en cuenta, por eso las diferencias, arrancábamos hablando de ahí, no tiene en cuenta los orígenes sociales del que salen todas las personas. Entonces, esta tecnocracia neoliberal que él va a criticar, dice que va a trasladar a la escuela un sistema, por ejemplo, que es de evaluaciones. La escuela va a empezar a estar evaluada por organismos como PISA, que son organismos externos al país, organismos internacionales, donde van a medir la calidad educativa de los estudiantes, que creo que es de los 15 a los 17 años. Entonces, ¿qué va a decir estos sistemas de evaluaciones? Por supuesto que no vamos con el nivel mundial, entonces donde empieza a haber también, a partir de estas expectativas externas, que no son intrínsecas a nuestro país ni a las necesidades educativas de nuestro país, que quizás responden a un mercado laboral externo del que necesita que países del llamado tercer mundo subdesarrollado tengan un tipo de mano de obra que le convenga al mercado nacional, no esté adecuada. Entonces, ese sistema de evaluaciones, como va a dejar siempre de un lado insatisfecho, digamos, no llegamos nunca, hace pensar que la educación no está sirviendo más. Entonces, esa es una variable también para tener en cuenta. ¿Para quiénes son esas evaluaciones? ¿A quién les sirven? Esos resultados eh, que buscan responder para tomar qué tipos de medidas. Y también pensar en esto de lo tecnocrático, una escuela que sirva para un mercado laboral, si esa es la función real de la escuela, si no hay otra función social que está cumpliendo la escuela. Entonces, eso también son dos cuestiones que va a poner a partir de estas lógicas. Y por supuesto que estos sistemas de evaluaciones y esta desadecuación al mercado laboral va a poner la culpa de la problemática en cuestiones individuales, porque estamos hablando de lógicas neoliberales. La lógica neoliberal es súper individualista. Lo que rompe son los lazos sociales. Entonces, al haber ruptura de lazos sociales, todo lo que es las construcciones institucionales entran en crisis. No es casual que estén en crisis las instituciones bajo esta lógica. Es un proceso que lleva años, pero siguen estando en crisis. Acá está hablando entonces de que se va a poner en cuestión en un Estado benefactor, que era un Estado que se hacía cargo de lo educativo, porque ya la crisis empieza desde el Estado benefactor, donde parecía que la escuela no le estaba dando respuestas a lo social. Entonces, se va a hablar como de dos tensiones o de dos ejes que son la cuestión burocrática que tiene el Estado, que no tendrían las empresas, las gestiones privadas, y la incapacidad docente. Se pone también el eje en la mala formación docente. Pero, ¿qué está pasando con estas perspectivas según el autor? Se sacan como de las variables lo que veníamos hablando acá de el contexto político-cultural y la historización de lo que está pasando. Entonces se culpabiliza individualmente a estos actores sociales, que son los docentes y en muchos casos también los estudiantes. Eh, lo que va a decir Fanfani es que la cuestión escolar es mucho más compleja y tiene múltiples dimensiones que es preciso incorporar en el análisis. Esto se lo estoy leyendo del texto. Eh, Esto del Estado benefactor supuestamente es una incapacidad estructural para proveer servicios de calidad, va a decir. Entonces, lo que se va a producir a partir de esta crisis del Estado benefactor es un empobrecimiento del Estado que se va reflejado también, por ejemplo, en la salud.
digamos, no solamente que la educación va a tener un declive, sino también servicios como la salud. Y el efecto de este empobrecimiento va a ser lo que explique una serie de circunstancias económicas, sociales, políticas y culturales, que van a fortalecer intereses minoritarios que son minoritarios, pero poderosos, que buscan lucrar con estos servicios, que buscan que estos servicios se vuelvan privados, que dejen de ser de la órbita del Estado o pertenecer a la órbita del Estado desde un espacio de gestión estatal donde haya una cuestión que tiene que ver con lo democrático, la democratización de la educación, que ahora lo vamos a hablar en las siguientes placas, para que pase a una esfera del mercado donde se compita y que el que puede pagar, supuestamente una cuestión electiva, que vos podés elegir qué tipo de educación querés, pero siempre está implícitamente ligado a el sector social que puede pagar esa educación, va a tener una mejor educación. Eh, entonces lo que va a decir, lo que va a hacer el autor ahora, va a enumerar un par de tensiones que vamos a charlar acá, para pensar esta, esta sospecha que él tiene de que hay intereses reales. Dice que uno de los primeros o de las primeras tensiones que van a como incrementar esta crisis educativa va a ser la tensión entre masificación de la escolarización y concentración del conocimiento poderoso. Esto que yo les pongo acá, proceso de masificación. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay un proceso de masificación? Porque aparece una ley en 2006 donde hay una obligatoriedad, ay, no sé si en 2006, ahora estoy dudando, pero bueno, más o menos es en el kirchnerismo, donde hay una obligatoriedad de sala de 4, digamos, aparecen más actores sociales por distintas cuestiones que va el Estado eh, como comprometiendo a las familias a que sus hijos vayan a la escuela porque dan distinto tipo de beneficios sociales que son ínfimos para los sectores sociales, eh, para que sus hijos tengan que estar dentro de la escuela secundaria y la sala de 4. Entonces, este proceso de masificación, que dice acá, ingresan a la esfera escolar nuevos sectores sociales, entran, por ejemplo, realmente entran a la secundaria sectores sociales que no habían estado presentes en la vida secundaria en décadas anteriores. Entonces, estructuralmente la escuela no cambia demasiado. Estructuralmente desde las estructuras pedagógicas, didácticas, y tampoco estructuralmente las estructuras escolares. Hay un crecimiento de escuelas, pero no sé si, digamos, no está alineado la cantidad de chicos que ingresan a la escuela. Entonces empieza a haber escuelas superpobladas, docentes con demandas sociales dentro de la escuela, porque estos sectores tienen otro tipo de demandas sociales, de los que no tienen cómo satisfacerlas, porque no tienen ni las herramientas ni los recursos los docentes para atender esas demandas sociales, y aparece lo que se llama la batalla política. Esta batalla política de la que habla el autor tiene que ver con esto de concentración del conocimiento poderoso. Hay como un interés, bueno, también en varias reformas que se pensaron para la escuela secundaria, en disminuir los conocimientos y facilitar esto de el paso por la escuela secundaria, sacando la repitencia. Por ejemplo, lo pueden pensar con la SRN en Río Negro, que se saca la repitencia, los chicos pasan por la escuela, terminan quinto año, ya egresaron, no tienen un nuevo acceso a la escuela. Esto se implementa también con las políticas de gobierno un poquito más acentuado el neoliberalismo como el macrismo. Entonces, ese paso por la escuela secundaria es como un paso inexistente, porque los chicos capaz que están debiendo años desde primer año, materias desde primer año, entonces no tienen esa titulación, ese diploma. Y el acceso a ese diploma lo van a tener solamente sectores sociales
que se están garantizando esta escolaridad desde otro tipo de gestiones que son privadas en educación. Dice que a estos sectores sociales no les conviene esta diplomación masiva. Entonces, estas competencias entran en competencia de estas nuevas clases sociales. Hay un conocimiento que se disputa, por eso también empieza la disputa de los contenidos escolares, qué podemos dar, qué sirve al mercado laboral, qué sirve para una... Ahora va a hablar también el autor en este texto sobre cuáles son las competencias que cree que son las más acertadas o apropiadas para pensar la escuela. Está hablando de democratización de ingresos, pero no, no de conocimiento, esto de que en este proceso de masificación hay un ingreso, un aumento de estudiantes en un sector social, pero la democratización no se hace sobre los conocimientos. Dice que las desigualdades se dan a partir del origen social porque empieza a haber una competencia también en la fuerza de trabajo. Son sectores que van a entrar a, a competir en fuerza de trabajo que antes no iban a competir. Entonces, va a plantear esta otra tensión, inclusión escolar versus exclusión social. Dice que la escuela debería apuntar a una construcción de ciudadanía. Y está en tensión con esta escuela neoliberal que habla de una libre elección de escuela y desde las lógicas de una competencia. Esta lógica de competencia, como dice ahí, van a concentrar los conocimientos en pocos. El acceso a la tecnología también está concentrado un poco porque también tiene que ver con los recursos. Dice, pocos recursos para ingresar al mercado laboral. Esta sería la mirada neoliberal. ¿Qué propone el autor de cómo lograr esta construcción de ciudadanía de la que debiera hacerse cargo la escuela? No está poniendo el eje fuertemente en discutir los contenidos, pero va a hablar de nuevas competencias. Dice que las nuevas competencias no son nuevas, por ejemplo, tiene que ver con la palabra, como instrumento político, instrumento de acción. Entonces, desarrollar dentro de los estudiantes y las estudiantes el discurso, que puedan hacer trabajos de escritura, de leer cuentos. Yo en el video que les dejé, él lo explica claramente. Dice que es mucho más importante las competencias ligadas a la creatividad por el tipo de trabajo en el que se van a encontrar los jóvenes. Volvamos a pensar, esto de la desadecuación escolar tiene que ver también con que la sociedad fue cambiando. Y dice, la mayoría de los trabajos hoy en día tienen que ver con hacer venta de algún producto, relaciones, comunicación. Entonces, la lectura y la escritura como herramientas fundamentales para estos nuevos trabajos que requieren capacidad de comunicar. Entonces, es una escuela que debe apuntar a la creatividad para poder generar una capacidad laboral y una capacidad productiva. Es un poco esa la democratización que pretende esta mirada crítica de la crisis educativa. Esto que plantea es una democracia participativa, porque una sociedad con una democracia participativa empieza a construir los lazos sociales, que es lo que está un poco hablando el autor, que es lo que se va a cortar en esto de la competencia, la mirada neoliberal. Bueno, esto es un poquito para que ustedes se guíen para leer el texto. El texto es muy interesante, va a desarrollar algunas otras tensiones más entre programas, acá, en la última parte dice tensión entre programas escolares y aprendizajes extraescolares, pongan también la mirada ahí. Y bueno, recuerden que este texto, junto con el texto de Bauman, van a ser los textos que ustedes van a tener que utilizar para el trabajo final de la unidad 1, que va a ser el trabajo con la nota ay, perdón, con la nota del primer parcial, va a ser la primera nota. Bueno, no dejen de hacer esos trabajos. Si tienen alguna duda,
pero avancen con trabajar cada uno de estos textos. En la unidad 2 vamos a ir profundizando estas miradas de tipo de sociedad, vamos a ir tomando algunas herramientas teóricas, pero bueno, por ahora lo dejamos hasta acá y espero que puedan haber sacado algunas dudas con ¿cómo se llama? Con esta pequeña clase. Así que bueno, no dejen de mirar también el video que les dejé de Fanfani. Es importante que tomen algunas notas y esas notas después las vamos a trabajar en clase. No se olviden que para la clase que viene tienen que tener el cuadro comparativo del pensamiento del sentido común y el pensamiento, el pensar sociológico. Así que bueno, cualquier cosita estamos hablando. Así que bueno, chicos, nos vemos el jueves. Saludos.